Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, hemos avanzado bastante en el programa y se han producido en estos días también ciertas noticias relevantes respecto de lo que ha sido la salida del Ceremi de Medio Ambiente, ex candidato Juan Carlos Liendo, y que tiene toda una connotación respecto de los proyectos de continuidad, en este caso de la minera Cerro Colorado. Cristian, no sé qué te ha parecido toda esta disputa que al final redundó, digamos, en la solicitud de renuncia del Ceremi. Y en la renuncia del Sí. Ceremi. Bueno, el señor Liendo me parece a nivel político un hombre con prisa, está muy apurado, irrumpió en la escena política local de manera abrupta, de algún modo, con un perfil particular, un doctor carabinero y un médico carabinero que había enseñado en Cuba, o sea, hay un perfil difícil de descifrar, y que parte siendo médico y termina lleva una campaña de diputado, no sale y le ofrecen una seremía a nivel de medio ambiente. Reitero lo que dije en el bloque anterior. ¿Cuáles son las capacidades de un médico a nivel de medio ambiente? Podría entenderla quizás un poco, pero no estoy seguro que maneje realmente todas las herramientas que sugiere ese cargo. Y eso lo comprueba su salida, que justamente va a crear porque se va a pronunciar sobre una decisión en la cual no tiene tanta injerencia, hablando de Santiago, que él va a intervenir, olvidando que el Ceremi de algún modo es un secretario más, es decir, tiene poca autonomía y poca prerrogativa en cuanto a la decisión del centro. Y yo creo que acá se enfrentó una minera. Porque en política tiendo a ver más bien las intenciones personales más que el bien general, yo creo que ahí encontró un nicho interesante que aprovechar de un punto de vista de dialéctica, es decir, el tema del medio ambiente. El tema del galpón en Antofagasta prendió rápidamente y dio fruto. Y en eso una persona de su alianza, que es Paulina Núñez, que lo llevó muy bien, de hecho, llegando hasta la Corte Suprema la decisión que concierne ese galpón, que está contaminando el puerto de Antofagasta. Y yo creo que el doctor Liendo ve ahí también una oportunidad, apoyado detrás por Fulvio Rossi, que se descubre una fibra medioambientalista que no se había visto antes en su mandato anterior. Entonces, tiendo a sospechar que ahí hay la búsqueda de un usufructo político, pero en todo caso, lo que sí es un tema que hay que plantear es el tema de la contaminación por parte de la empresa minera, y eso va más allá del señor Liendo. Yo creo que bien que ellos pueden utilizar incluso la amenaza de dejar gente cesante para siempre implementar su proyecto, debe haber una presión más fuerte sobre los proyectos mineros para que ellos contaminen menos, porque pueden contaminar menos. Simplemente eso aumentaría el precio del trabajo que ellos hacen. Y eso tiene, como en todo dado, el Estado también ponerse la piel a ese nivel, porque esa empresa, que muchas veces son extranjeras, contamina menos en su país que en el país donde sacan el recurso. Y eso, ¿quién lo paga? La población local. Entonces da la impresión que Chile es considerado como África. Y a mí, de algún modo, me molesta mucho. Y por los africanos y también por los chilenos. Renzo. Yo creo que hemos sido testigos casi de una teleserie. Y a mí me gustaría distinguir dos temas. Lo primero es que yo creo en un desarrollo absolutamente sustentable, y para eso creo que se tiene que respetar la institucionalidad medioambiental. Pero cuando tenemos un senador que plantea a través de los medios de comunicación que a él le gustaría que los miembros de esta comisión que resuelve los proyectos votaran en un sentido, y que después el Ceremi, que forma parte de esta comisión, lo plantea también abiertamente, de manera extemporánea y de una manera errónea a través de los medios de comunicación, creo que ellos mismos están afectando una institucionalidad. Y una institucionalidad que los afecta a todos, porque hoy día, frente a estas mismas declaraciones, porque ya se ha estado hablando de presión, hoy día a mí nada me garantiza que no exista una presión de una minera para que se apruebe un proyecto, o la presión de un grupo humano para que no se apruebe. Pero creo que ha sido absolutamente lamentable. En definitiva, esto implica la salida del Ceremi, que también creo que pecó en algún grado de falta de experiencia política, de adelantarse y de no utilizar, porque quizás hubiera llegado a la misma conclusión, porque creo que acá, sin entrar al fondo del asunto, y lo hubiera planteado en la instancia que corresponda, creo que toda esta problemática no se hubiera provocado. Pero acá creo que está en grave peligro y se está afectando una
una institucionalidad medioambiental que además costó mucho poder implementar. Antes estas presiones eran pan de cada día y por eso se establece un procedimiento sumamente claro, pero que hoy día parlamentarios simplemente y el propio Ceremi no lo cumplieron. Hugo. Yo tengo una interpretación algo distinta. Yo creo que, bueno, primero decir que Liendo no renunció. Lo echaron, para que se entienda con claridad, porque como él vende la pomada por Facebook, presentando una carta de renuncia, no, a él lo echaron de su cargo. Y lo echaron justamente porque él tenía que cumplir el cargo de juez, y como juez que tenía que cumplir, obviamente tiene que mantener una apariencia de imparcialidad, y cuando se produce con antelación al fallo que tiene que emitir, le dijeron, eso nunca ha pasado antes en la historia del sistema de medioambiental, entonces a todos nos complicaste. Entonces, pero anda a complicarle la vida a otro, pero no nos complique la vida a nosotros acá en el medio ambiente. Prácticamente eso lo dijeron. Pero yo creo que en realidad este ex Ceremi se anticipa por algo que yo le cuestioné, que es la circunstancia de que él, antes de salir con esta bravata de que era un gran defensor del medio ambiente, y que estaba en contra de lo que estaba pasando con esta tramitación de la ampliación de Faena de Cerro Colorado, él había aprobado en una DEA, una declaración de estudio ambiental, había aprobado el botadero de relave en la quebrada de Parque Quimisca. Bueno, estas son las típicas maldades que presentan los proyectos, porque cuando uno presentaba los proyectos de Hidro Aysén presentó una cosa en la represa y otra cosa distinta en el tendido eléctrico, eran dos proyectos distintos. Y todos sabíamos que eran nosotros, entonces decíamos, ¿y por qué no hacen votar primero uno y otro? Si era un solo proyecto, pero como sabían que primero podía ser medio complicado, si eran los dos, los separaron. Acá Cerro Colorado hizo lo mismo, aparte que presentó un mal proyecto, y yo hoy día se lo conversaba a todos los trabajadores de la Billington que fueron a hablar conmigo, a todos les dije, mire, acá presentaron un mal proyecto. Ellos tienen que hacerse cargo de haber presentado un proyecto malo, un copia y pega. Eso hicieron. Y estaban acostumbrados, creo que, no sé, será porque había antes una comunidad indígena menos empoderada, político más corrupto, entonces dijeron, la presentamos así, entonces ahí nadie va a decir nada. Pero las cosas cambian, ¿entiendes? Entonces ya no son los tiempos para pegar para cortar y pegar. Y por supuesto ya, y espero que con eso compartamos esto, no estamos tampoco para dejarnos ningunear, tampoco. Tenemos algo que decir en esta cosa. Entonces, ¿qué hicieron? Este señor Liendo aprueba una declaración, dice que está conforme con este botadero relave. Entonces yo digo, esto es lo que me ha cuestionado y créame que lo digo con mucha honestidad. Y yo también se lo decía hoy día a todos los trabajos de la minera. Le decía, mire, yo soy diputado de nueva mayoría. Y usted puede entender que la ampliación de Cerro Colorado, los grandes, es decir, las personas, las autoridades que se opusieron a la prolongación de Faena, son autoridades del CEA, Ceremi, Medio Ambiente, DGA, Senajomín, autoridades de derecha, es decir, las autoridades de derecha del gobierno de Piñera, las autoridades medioambientales que se pronunciaron acá en la región sobre ese proyecto, se pronunciaron en contra. Entonces me digo, es decir, ustedes se dan cuenta, decía yo, cómo nos dejan a nosotros. Si las autoridades de estas organizaciones, de estos organismos del Estado, dijeron que este era un proyecto como la mona, después, ¿cómo es el Ceremi de Medio Ambiente, Juan Carlos Liendo, que ya el Ceremi de Medio Ambiente anterior, un señor joven de apellido Guzmán, se había dicho que era un proyecto malo? Y viene Liendo al mes, dice que es bueno, y se lo aprueba a Cerro Colorado. Entonces, claro, me dicen, entonces digo, y viene a decirme entonces que está en contra del proyecto de Cerro Colorado, pero si él puede haberlo demostrado con un proyecto que tuvo en las manos, haber dicho no, pero dijo sí. Y dijo sí a un proyecto que ya la autoridad medioambiental anterior de gobierno de derecha había dicho que no. Entonces, a mí me cuesta que me vendan una pomada como esa. Yo realmente no la creo. Entonces yo creo que ahí hay contradicciones. Yo dije, hay contradicciones que echan abajo la retórica del discurso medioambientalista que nos han presentado. Bueno, nos quedan solamente algunos minutos del programa y habíamos adelantado, ¿cierto?, el tema del conflicto palestino-israelí.
Yo también les había señalado que una noticia de última hora, hoy día en la tarde, señaló que el gobierno de Israel y el movimiento de resistencia islámica Hamas había pactado una tregua por 72 horas a partir del 1 de agosto. Cristian, este conflicto que cada cierto tiempo, cada 3, 4, 5 años de repente rebrota y con la misma violencia, ¿cierto? Y con toda esta presión internacional y sin embargo no se resuelve, digamos, ¿no? No, es trágico, trágico a alto nivel. Y es peligroso, es decir, en Europa hace años que están confrontados con la importación del conflicto israelo-palestino al interior de la frontera europea, y yo hablo principalmente de lo que conozco acá en Francia. Y uno puede ver que hoy en día está sucediendo eso en Chile. Pero yo creo que eso de algún modo, contrariamente a lo que vi en la tele, donde uno se hace llamado a la neutralidad, me parece benéfico porque hay que pronunciarse sobre lo que está sucediendo. Y acá muchas veces se utiliza por parte de la comunidad judía o israelita el argumento del antisemitismo, pero acá yo creo que hay un pronunciamiento a hacerse desde un punto de vista humanitario. Es decir, yo imagino que no debe ser evidente vivir con una amenaza terrorista de manera continua, pero también hay un principio de proporcionalidad que se impone en cuanto a la respuesta a esto. Y por el momento yo no sé si soy por una parte o por el otro, pero cuento los muertos y por una parte veo más de 1000 y por otro veo menos de 20. Es decir, bien que cada vida humana valga. Yo creo que acá, sin hablar que Israel no respeta las resoluciones de las Naciones Unidas, sin hablar que Israel, por ejemplo, no le reconoce inmunidad parlamentaria a los diputados de origen árabe, sin hablar que esterilizan a la mujer etiopiana judía en cambio de la nacionalidad de Israel, quiero simplemente indicar que podríamos regresar a la base de por qué nace Israel, para poner fin a la diáspora de los judíos que duró más de 1000 años, más de 1800 años. Pero justamente fue la comunidad internacional que le otorgó eso por la mala conciencia de la Segunda Guerra Mundial, por los 6 millones de muertos que conoció esa comunidad. Me gustaría que no lo olviden, porque la noción de crimen contra la humanidad aparece por lo infligido a los judíos. Y yo creo que ellos se están comportando olvidando eso. Es decir, ellos quizás tienen un papel en ese nivel, un papel importante que desempeñar. Y simplemente yo creo que por el momento, y le voy a dar un buen punto al actuar de la Cancillería, yo creo que están haciendo lo correcto, porque lo que está sucediendo allá merece pronunciarse sobre eso. ¿Renzo? Yo tampoco quiero quizás entrar al conflicto netamente político. Yo me quiero ir hoy día al humanitario, que una vez más en esta generación tenemos la capacidad de verlo absolutamente todo. Hoy día en las noticias veía cómo a través de las cámaras, a través de simples celulares de árabes, se ha podido ver los bombardeos. Y uno ve una desproporcionalidad en la fuerza de uno versus de otro, sin entrar al cuestionamiento que se puede hacer de Hamas. Pero creo que ya es tiempo, y a mí me gustaría tener una ONU mucho más presente y mucho más firme. Por primera vez veo declaraciones un poco más firme de lo que estábamos acostumbrados, y producto de que ya se comprobó prácticamente que el ejército israelí bombardeó una escuela que además pertenecía a la ONU. Yo lo único que espero ya en Dios que este tema se busque y se logre una salida diplomática. Creo que esto ya no da para más, no puede ser que en este siglo tengamos y en estos días tengamos un conflicto con tantos muertos, y no solamente de los ejércitos, ya, porque por último uno puede pensar ya los soldados están preparados para ir a pelear, pero acá tenemos una enorme cantidad de civiles que están muriendo. Yo espero que este conflicto, ojalá no solo intervengan las entidades internacionales, que durante mucho tiempo vemos que lamentablemente han sido un poco simbólicas, sino que hay algunos gobiernos en que ambos estados puedan confiar y que se trate de resolver. Pero por lo que vemos hoy día se ve complicado. Menos mal que ya por lo menos ha habido un poco más de cordura y se ha establecido esta tregua por 72 horas. Hugo. Pero hace unos días organizamos una marcha con la comunidad palestina por esta ciudad. Yo creo que una marcha relevante, importante, y
y una persona que pasó cerca de donde estaba yo gritó, ¿por qué no se preocupan de los problemas de Iquique? ¿Ah? Diciendo, ¿por qué se están preocupando de estos que están muriendo allá si están tan lejos? Entonces, yo creo que los derechos humanos lo han transformado en ciudadanos del mundo, ¿verdad? Y creo que si algún día nos pasara algo parecido, de que estuviésemos experimentando algo parecido, yo creo que a nosotros nos gustaría que un país que está en África dijera, corten con el bombardeo a esa ciudad que está en el norte de Chile. Entonces, yo a lo que clamo es que la ciudadanía tiene que también exigir cosas. Y yo creo que nosotros hemos sido exigentes con nuestro gobierno, le hemos planteado de que tiene que pronunciarse sobre lo que está pasando en Palestina. Es cierto que Palestina es un monstruo, es decir, Israel como creación es una creación de las Naciones Unidas, una creación que puede tener su justificación histórica, pero no hay que olvidar que Israel está creado sobre territorio palestino y que los palestinos que estuvieron ahí, yo he estado en Palestina y he visto lo que pasó con la diáspora de los palestinos. Entonces, ahí hay una exigencia que tenemos que hacer todos los ciudadanos que nos corresponden en este momento histórico vivir en esta tierra. Es decir, ese conflicto tiene que terminar. Hay que buscarle solución, porque créame que eso ya no puede esperar solución. Tienen 4.500 palestinos privados de libertad. Ahora hay más de 1.000 y tantos muertos, 8.000 heridos, bombardeos de escuelas, hospitales, es decir, sin discriminación alguna. Yo creo que la exigencia del ciudadano tiene que ser, y sobre todo del pueblo chileno, nosotros somos un país humanitario, solidario, que tiene que terminar lo que está pasando en Gaza, y esta tiene que ser una exigencia de todos los sectores políticos, ideológicos, culturales, porque aquí eso no puede continuar. Y es impresentable de todas maneras, Hugo, ¿cierto? Que la gente diga, está muy lejos, ¿qué tenemos que ver nosotros? O sea, eso realmente a esta altura del siglo XXI es no tener conciencia de que somos todos habitantes del mismo planeta. Ernest Hemingway tiene una frase muy bonita acerca de eso, ¿por qué suenan las campanas? Que dice, ¿por qué doblan las campanas? Nunca te alegres porque doblan las campanas, doblan por ti, por él, por nosotros, por la humanidad en su conjunto. Así es. Bueno, queremos agradecerle, estimados, que nos hayan acompañado en este programa. Ha sido muy interesante contar, como siempre, con ustedes, el diputado Hugo Gutiérrez, Renzo Trisotti, también diputado, y Cristian Zamorano, después de 2 meses que ha tenido nuestra visita acá al set de Iquique Televisión. Masa Crítica, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.